Un cordial saludo a la comunidad académica que participa en este espacio de reflexión sobre nuestro objetivo común, que es la enseñanza de las ciencias. Por acá les saluda Eduardo Méndez y en conjunto con la doctora Janet Arteaga presentamos el trabajo titulado Metacognición, una ruta para enlazar la identidad profesional y la formación de docentes de ciencias naturales. Para entrar en lo que es nuestra situación de estudio, partimos de la pregunta: ¿cuáles son los referentes con los que cuentan los docentes de ciencias naturales en su proceso de formación, pero también en el momento de ejercer su profesión? Entonces tenemos como primer elemento el conocimiento profesional como algo estandarizado. Estandarizado porque es un conocimiento que de alguna manera las casas de estudio, en este caso las universidades, son las que se encargan de fomentar un currículum con unas competencias, con unos contenidos, con una metodología que está establecida en ellos. A este primer elemento se suman las experiencias de vida y las experiencias profesionales que los docentes van adquiriendo a lo largo de su trayectoria. En conjunto, estos dos elementos forman un constructo epistemológico. Este constructo epistemológico nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué ocurre en la epísteme del docente? En este caso, básicamente nos procura ver qué pasa en estos elementos, es decir, cómo estos elementos interactúan y cómo determinan lo que el docente hace. Esto permite llegar al siguiente elemento, que es la formación de una fotografía docente única que identifica a cada profesor, es decir, una huella particular en la que se caracteriza lo que cada profesor hace y la forma en cómo piensa la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo se puede revelar esto? Nosotros creemos que es a través de procesos metacognitivos, metacognitivos, que nos llevan del pensamiento a la acción, luego pasar de la acción a la revisión de las prácticas, es decir, lo que hacen los profesores, de la revisión a la reflexión en y sobre la práctica. No es solo en el momento en el que se desarrolla, sino también posterior a su desarrollo. Y luego de la reflexión a la regulación, es decir, a la toma de decisiones para la transformación de las acciones didácticas. Esto nos plantea como pregunta fundamental para nuestra investigación la siguiente: ¿cómo se construye la identidad profesional de docentes de ciencias naturales? Si revisamos este gráfico que nos trata de abordar lo que es el pensamiento y la acción docente en la construcción profesional, vemos por un lado que aparece el pensamiento docente, en el que se incluyen las concepciones, las creencias, los conocimientos y la lógica de estructuración. Y por otro lado tenemos las experiencias, el contexto, la gestión de la enseñanza, los problemas prácticos profesionales que permiten o que contornan lo que es la acción docente. Estos dos elementos de alguna manera crean un puente epistemológico para que los docentes pasen de lo que piensan a argumentar pues su accionar. En este sentido, creemos conveniente que una reflexión metacognitiva sobre lo que se piensa se vea reflejada en lo que se hace, por qué se hace y para qué se hace. De alguna manera eso nos apunta a una construcción profesional que amerita tres procesos fundamentales: la planificación, el control y la evaluación como procesos metacognitivos esenciales. El contexto de la investigación, podemos decir que nuestro trabajo está suscrito al programa de investigación de pensamiento y acción docente y la línea de investigación didáctica de las matemáticas y de las ciencias naturales adscrita al doctorado en ciencias humanas de la Universidad del Zulia, Venezuela. Las contribuciones de nuestro trabajo, que está en desarrollo, esperamos que se direccionen hacia el aporte teórico sobre la identidad profesional docente, en coherencia con las tendencias desarrolladas entre la familia de investigadores, para reconocer el carácter evolutivo del conocimiento, como lo plantea Padrón. La investigación se ha focalizado con docentes de educación media, secundaria, en Venezuela, que se encuentran en ejercicio en la actualidad.
Se espera generar aportes relacionados con los procesos formativos dirigidos a estudiantes de educación en las áreas de ciencias naturales y a profesores en ejercicio. Esto esperando que se introduzcan elementos que permitan la transformación de las prácticas a partir de procesos conscientes para la transformación del hacer. El propósito de nuestro trabajo es analizar los aportes de la metacognición en la formación de la identidad profesional docente en ciencias naturales. ¿Qué ruta hemos pensado para esto? Una ruta en la que se debe describir el proceso de reconocimiento que desarrollan los profesores sobre su propia epistemología como elemento esencial que veíamos al comienzo de la presentación. Luego pasaríamos a explicar qué relación existe entre la epistemología del profesor y lo que hace en su práctica. Posteriormente interpretaríamos ese proceso de reflexión que desarrollan los profesores sobre su práctica para llegar a contrastar las reflexiones de los profesores con la toma de decisiones para regular su práctica. Como teorías de sustentos, tenemos fundamentalmente lo que es la identidad profesional y el conocimiento profesional docente. La acepción de Schulman en el 2005 cuando habla de las categorías del conocimiento esencial para el ejercicio de la docencia, la contextualización de las prácticas como lo plantean Monereo y Domínguez, Bellar y colaboradores, y también consideramos las historias de vidas como fuentes esenciales para esta construcción como lo plantean Gómez, Madueño, Marcelo, Arteaga y Tardif. En este sentido, estos elementos permiten la construcción de la identidad por cuanto se suman, se conectan, se integran en la epistemología desarrollada por los profesores. Y por otro lado tenemos a la metacognición como un proceso de construcción, como nos plantea Marroquín, como una especie de conciencia constructiva o desde la perspectiva de Fourés para la designación de operaciones y actividades de tipo cognitivos para poder conocer, controlar y regular las propias actuaciones, en este caso la de docentes del área. Finalmente, los aportes de Jaramillo y Simbaña nos llevan a caracterizar la metacognición como una ruta metodológica que se inicia de procesos de reflexión para buscar alternativas y resolver, en este caso, a través de la toma de decisiones, problemas prácticos profesionales como los plantea Schulman. Como elementos importantes podemos ver acá dentro de la identidad profesional docente 3 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión personal, que incluye las creencias, concepciones, experiencias de vidas que han desarrollado los docentes. En ese sentido, como lo plantean Tardif y Arteaga. La dimensión profesional incluye los conocimientos profesionales y las experiencias formativas adquiridas durante la trayectoria educativa. Ahí tenemos como referente a Schulman, a Marcelo, a Tardif y a Portland y toda su línea de investigación. Y la última dimensión es la dimensión contextual, que apunta a las características propias del escenario educativo donde se desarrolla o se ha desarrollado el ejercicio de la enseñanza de las ciencias naturales, como lo plantean Balbuena, Tardif, Monereo, Domínguez y Gómez. También tenemos esta figura que nos habla del pensamiento y la acción docente en la construcción profesional, el llamado modelo Cebolla, en el que podemos ver algunas preguntas claves que parten desde la misión, la identidad, las creencias, competencias, el comportamiento y el entorno, en el que se encuentran los docentes, en las competencias que desarrollan y en las creencias que tienen sobre lo que hacen. Nuestra ruta metodológica se enmarca en un enfoque epistemológico introspectivo vivencial según Padrón, a través de una ruta cualitativa con un diseño hermenéutico vinculado a enfoques narrativos como lo plantean Ruedas y colaboradores, Nava y Sandín. Así tenemos dos niveles, un nivel empírico donde esperamos recoger de los artefactos, en este caso textos o relatos producidos sobre la práctica docente, con la intención o para poder concluir los elementos empíricos clave en la construcción de la identidad
profesional de los docentes y que deben ser fortalecidos en los procesos formativos. Un segundo nivel es el nivel interpretativo, en el que se pretende interpretar los textos producidos, los relatos, a través de un análisis de contenido para derivar los significados que los docentes atribuyen a lo que hacen. Y una fase de generación de teoría de los dos primeros elementos, es decir, del relato producido y de la interpretación de estos relatos para establecer un diálogo entre las ideas y los significados que los profesores atribuyen a lo que enseñan, a lo que hacen, el por qué, el para qué y el cómo. Es decir, elementos importantes en lo que concierne a la fundamentación de su enseñanza. Como conclusiones, nosotros esperamos a partir de este trabajo reconocer procesos, cómo los procesos metacognitivos de alguna manera permiten desarrollar o representan referentes a partir del contexto para poder fortalecer lo que es la identidad profesional docente enmarcada en situaciones, problemas propias que el docente debe resolver a partir de las herramientas profesionales con las que cuenta, no solo en su formación, sino también derivadas de la experiencia en los contextos en los que se ha desarrollado y las ha adquirido. Gracias por su atención.